28 de junio del año 2014, James Rodríguez acaba de impresionar a todo el mundo con un gol que vale un pase histórico para Colombia a los cuartos de final del Mundial. Pero esta historia no comienza aquí, vámonos un poco atrás. Específicamente al año 2007. Había un pelado en aquel momento, era un zurdito encarador y con una pegada espectacular. Este muchacho jugaba en Envigado y tenía tan solo 15 años. Era una locura. Tenía ese talento característico del 10 del fútbol colombiano, pero con un poco más de sacrificio. Así es, señores, estamos hablando de James Rodríguez. Llama la atención porque un año atrás ya había debutado en el fútbol colombiano con 14 años. Ese muchacho no se andaba con rodeos. Debido a sus grandes actuaciones en la B de Colombia, de la cual terminaría siendo campeón, llamó la atención del profe Eduardo Lara para la selección Colombia Sub-17. James disputaría el Sudamericano, donde sería su campeón, o sea, el primer clase de guerreros de su carrera, y el Mundial de dicha categoría, donde dejaría grandes sensaciones. De ahí pasarían 3 años gloriosos en los que James no pararía de romperla. Un campeonato con Banfield y grandes actuaciones en la Copa Libertadores. Tiene James Rodríguez para adentro, está Arbiti, que libre, está Quintero, señoras y señores, a ver en qué termina. Quiere cantarlo, quiere cantarlo, quiere cantarlo, quiere cantarlo, quiere cantarlo, quiere gritarlo. Cántalo, 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 el colombiano, el colombiano. Le darían su paso al Porto, equipo el cual ya tenía 2 colombianos en sus filas, Falcao y Guarín. El primer año fue buenísimo. Se consolidaría como uno de los mejores jugadores de la liga portuguesa. Pero tengámonos en su segundo año, 2011. Colombia acudía al torneo juvenil Esperanza de Tulum, con una bandola, James, Cardona, Muriel y Duván Zapata. Una locura, ¿verdad? Colombia ganaría dicho torneo con gran autoridad, y como era de esperarse, la principal figura del torneo sería nuestro 10. James quedaría como en pie el torneo. El cucuteño volvería a Portugal, donde la seguiría escociendo. Obviamente no disputó el Sudamericano Sub-20 de aquel año, porque ya era un jugador muy afianzado en su equipo, pero para el Mundial Sub-20 sí sería prestado. James acudiría al Mundial con una gran presión. Colombia era anfitrión del torneo y venían grandes figuras como Salah, Griezmann, Coutinho y Casemiro. Colombia pasaría su grupo invicto ganando los 3 partidos a Francia, Corea del Sur y Mali. En octavos eliminaría a Costa Rica y cuando todo parecía pintar bien y por qué no pelear por un campeonato, llegaría la colombianada de Bonilla frente a México en cuartos de final. Pese a la pecheada de Colombia, James firmaría un gran torneo. 3 goles y 3 asistencias en 5 partidos. Era por lejos el mejor jugador de Colombia. Por cierto, este mundial nos dejó grandes momentos, como por ejemplo el gol de Salah en el Atanasio o el gol de Griezmann en el Jaime Morón. La verdad que vaina más random. Pero ojalá se volviera a organizar algo así en Colombia. La verdad es que fue una locura de torneo. En paralelo al Mundial Sub-20 se está disputando la Copa América 2011 en Argentina, en la que toda Colombia se cansó de pedir la convocatoria de James. Pero la decisión final sería que siguiera su proceso en la Sub-20 y jugara el Mundial. Las expectativas con James y su debut en la selección eran muy altas. El pelado ya había demostrado que tenía todo lo necesario para ser el 10 de Colombia en un futuro cercano. Le dije a James, me la voy a jugar con usted. De entrada, y le dije, ¿está asustado? Dígame usted. Y entonces inclusive yo le miraba al gemelo, yo le dije, usted, eso no es un gemelo, eso es un trillizo. Yo le dije, usted con ese trillizo no le puede dar miedo de nada. Su debut no tardaría en llegar. El 11 de octubre del 2011 frente a Bolivia iniciaría como titular en la primera fecha de las eliminatorias. Y como era de esperarse, James no decepcionaría. Para nadie es un secreto que jugar en la altura de La Paz suele ser complicado para los jugadores. Muchos han llegado al punto de pedir oxígeno apenas se termina el partido. Pero a nuestro muchacho no le pesó nada. Ese día James hizo de todo. Corrió, defendió, intentó hacer un gol de fantasía y dejó muchos pases de crack. Nunca un jugador tan joven había demostrado tanta personalidad en la selección. Este pelado estaba llamado a hacer historia. James finalizaba el año 2011 con 3 partidos jugados en la selección, un gran rendimiento en el Porto y una nominación al premio Golden Boy. El pelado ya se estaba metiendo en la élite del fútbol. El impacto de James en la selección sería tan grande que Peckerman hablaría con Manel y Torres para que le cediera el icónico número 10. Usaría el número histórico del pibe Valderrama. Peckerman me llama, me cita a la habitación y yo voy, yo no conocía a Peckerman ni a ninguno de ellos. Entonces me dice, ¿qué más? ¿Cómo estás? Me habla, no, te traje porque quiero esto de ti, Y al final de la charla me dice, te quiero pedir un favor muy especial. Tú le puedes dejar el número 10 a James. Y yo, no queriendo jugar en la selección, no, pues hágale, profe. Su primer gol vendría ante Perú, luego llegarían 2 asistencias en la goleada contra Uruguay y un gol más o menos bueno contra Chile en Santiago. Finalizando las eliminatorias sumaría un gol contra Ecuador y sería clave en aquel histórico 3-3 contra Chile para sellar la clasificación. Ese día el 10 generó 2 penales y lo demás es historia. Le va a pegar Radamel, viene Radamel, golazo.
James fue pieza clave para la clasificación de Colombia rumbo a Brasil. Recordemos que llevamos 18 años sin acudir a la cita mundialista desde Francia 98 y todo en el país era alegría. Obviamente no dejaba de ser un jugador de tan solo 22 años y el líder y mejor jugador de esa selección era lejos Radamel Falcao. Pero un día cualquiera de enero de 2014 se confirmaría la tragedia. Falcao se perdería el mundial y las alarmas se encendían. Colombia se quedaba sin su goleador a menos de 6 meses del mundial. Era toda una tragedia. Colombia seguía siendo un buen equipo pero sin un líder futbolístico claro. Y es ahí donde entra James. Sus buenas actuaciones lo habían llevado al Mónaco donde la estaba rompiendo. Esa temporada fue el máximo asistidor de la liga francesa por encima de un tal Zlatan Ibrahimovic. Entre tantos miedos y dudas, ese pelado sabía que tenía todo para hacer historia. Faltando pocos meses para el mundial, James dio una entrevista y declaró lo siguiente. Yo soy consciente de que la responsabilidad cada día es aún mayor. Hay sueños, hay anhelos, pero bueno, el objetivo de todos es intentar llegar con mucha humildad, con muchas ganas y bueno, yo pienso que como grupo sano, como grupo que quiere llegar lejos, vamos a intentar llegar lo más lejos posible. Finalmente llegó el día más esperado, 14 de junio de 2014, Estadio Mineirao en Belo Horizonte. El himno colombiano volvía a sonar en una cita mundialista después de 18 años. Todo en el país era alegría y felicidad. Colombia debutaría con una goleada contundente ante los dioses griegos. Pablito Armero, Teófilo Antonio Gutiérrez y James Rodríguez serían los autores de los 3 goles que nos permitirían volver a gritar un gol en el mundial. Aquí empezaría la historia de Colombia y el protagonista del video. Seguiríamos con una prueba mucho más complicada, Costa de Marfil. Los marfileños tenían en su fila jugadores como Yaya Touré, Gervinho, Boni, Tioté. Era un equipazo, pero Colombia no se achicó ante los africanos. Un cabezazo certero de James Rodríguez, ganándosela ni más ni menos que a Didier Drogba, y un golazo de Juanfer Quintero nos clasificarían faltando una fecha a octavos de final. La estábamos rompiendo en el mundial. Con Colombia clasificada y una Japón prácticamente que eliminada, uno se imaginaría que no pasaría nada en el último partido. De hecho, Pekerman puso varios suplentes y le dio la oportunidad a Farid Mondragón de entrar en el partido y convertirse en el jugador más viejo en la historia de los mundiales hasta ese momento. Pero en el entretiempo del partido pasarían cosas. Pekerman decidió meter al pelado James Rodríguez y entraría a dar un show de fútbol. El partido en aquel momento iba 1-1 y James entró a liquidar a los japoneses. Con toda asistencia de Jason Martínez, con un doblete ponía el partido 3-1, uno pensaría que el partido ya se quedaría ahí, que no se movería más el marcador. Pero James Rodríguez tenía una pintura preparada para nosotros. Era el minuto 89 del partido con los japoneses ya totalmente liquidados. James recibe un balón de Adrián Ramos y... no, mejor véanlo ustedes. Para James Rodríguez, pica James, pégale de ahí, papá. Viene James para levantar. Viene el cuarto de Colombia. ¡Qué golazo, James! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Finalizando la base de grupo, nos encontraríamos con Uruguay en octavos de final, el actual campeón de la Copa América. Venían de perder a Luis Suárez por una sanción por morder a un jugador italiano, Giorgio Chiellini. Pero no dejaba de ser un equipazo: Forlán, Cavani, Cebolla Rodríguez, Godín. Pese a que Colombia venía siendo la sensación del mundial, no dejaba de ser un partido apretado. Bastarían tan solo 28 minutos para que James superara la monstruosidad que acababa de hacer contra Japón. Después de un pasesote de Abel Aguilar, James recibiría el balón con el pecho y se giraría para mandar un zurdazo que terminaría siendo el gol del mundial. El balón terminaría entrando de picabarra y toda Colombia explotaba. Desde nuestro segundo mundial en 1990 que no gritábamos un gol en octavos de final, James Rodríguez ponía a parir a 50 millones de colombianos. Pero eso no acabaría aquí. Teo tocaría para Jackson, que se giraría y se la mandaría a Miñía. Pablito tiraría un centro al vacío y Cuadrado llegaría para asistir a James Rodríguez de cabeza, que liquidaría la jugada sin arquero. Ese gol quedó muy opacado por el gol Puskas de James, con justa razón. A mi parecer, la mejor jugada colectiva de Colombia en los mundiales. Es una pintura de gol también. Acabamos de eliminar a Uruguay y pasamos por primera vez a los cuartos de final de un mundial. Nunca habíamos llegado a esta instancia. Nuestro rival sería Brasil y la historia ya la conocemos todos. El gol de Thiago Silva con pérdida de marca de La Roca, un golazo irrepetible de David Luiz y el famoso era gol de Yepes. En lo personal, James jugó un partidazo. No le temblaron las piernas para encarar a los brasileños, que llegarían a hacerle hasta 6 faltas claras. Por cierto, ninguna amarilla. Descontó con gol de penal, pero no sería suficiente para empatarlo. Colombia quedaría eliminada del mundial y todo el país tenía un nuevo héroe: James Rodríguez. Los niños de las calles replicaban su gol ante Uruguay y todo el mundo se compraba su camiseta. Nacía un nuevo ídolo. Cuando más lo necesitó su país, James dijo presente y se echó su selección al hombro. Un pelado de 22 años cargó con el peso de 18 años sin acudir a una cita mundialista y no le quedó grande. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les guste este nuevo formato y me lo hagan saber en los comentarios. Para el James del 2014, que se prepare para el mundial, que como dijo el maestro Diomedes Díaz,